Bueno, continuamos en esta cápsula, como lo mencionamos, ahora vamos a hablar del interaccionismo simbólico y podemos decir que la expresión interaccionismo simbólico designa una corriente de la sociología interpretativa y una importante tradición de estudios empíricos. Nació en la Universidad de Chicago, donde en 1893, al año siguiente de su fundación, se erigió el primer departamento de sociología, antecediendo a los europeos, y el nombre lo acuñó Herbert Blumer en 1937, al presentar como discípulo una versión oficial de la sociología de su maestro, el pragmatista G. H. Mead Blumer, 1982, y hablaba de una manera de investigar atenta a los procesos de interacción, cuyo concepto de interacción acentúa lo simbólico. Su inspiración se alimenta en las ideas singularmente avanzadas de G. H. Mead. Surgió en la Universidad de Chicago, erigida con decidido propósito de investigación, en pleno vértigo de crecimiento y transformación radical de aquella ciudad, foco de densas oleadas migratorias de muy diverso origen y asaltada de problemas de violencia e integración. Por esto es que la sociología de la Universidad de Chicago emergía en un turbulento contexto de expansión del capitalismo industrial y de transformación de la estructura de clases. Los cambios dieron paso a numerosos intentos de reforma, y los esfuerzos reformistas en los que se implicaron los pragmatistas trataban de preservar bajo nuevas condiciones una gran sociedad capitalista y un fortalecido Estado central. El ideal democrático de autogobierno de las comunidades locales, y se ha hablado de ese tiempo como era progresista. La transformación del pragmatismo en sociología lo motivaron esas condiciones, y ha sido una cepa de sociología muy fértil. También podemos decir que la sociología, nacida en Harvard, que pronto hizo tándem en Columbia, tomó el relevo en los años 40 del siglo XX, situándose en el ápice de la sociología mundial, pero lo hizo de espaldas a la tradición pragmatista. En su primera gran obra, The Structure of Social Action, Parsons no mencionó los logros de la teoría social pragmatista, ni los avances metodológicos de las investigaciones desarrolladas en Chicago. La institución de la sociología como disciplina y el dominio estadounidense en ella lo logró la combinación de Lazarfeld y Merton, un esquema que engranaba una refinada investigación de corte cuantitativo y una teoría estructural funcionalista de rango intermedio. También Blomer, que inició su carrera en Chicago, haría sombra a Merton y Lazarfield con sendas actitudes críticas frente al funcionalismo teórico y al cuantitativismo empírico, que esto explicitó bajo la bandera de interaccionismo simbólico, como la sociología precedente de Mead. Ahora, frente al funcionalismo, caracteriza al interaccionismo simbólico la insistencia en los medios simbólicos con los que se articulan los ámbitos de convivencia, concebidos en íntima relación con el desarrollo interactivo de la capacidad individual para desplegar la vida con cierta autonomía. Esquiva las explicaciones positivas, enfatizando esa decisiva relevancia de la mediación simbólica y la interpretación. El balance de la riqueza de esta escuela derivada del pragmatismo demanda, en su contraste con otras corrientes actuales, un examen del alcance de sus respuestas a las cuestiones de la acción y del orden social. Por esto, vamos a hablar ahora un poco de la fuente inspiradora que es George Herbert Mead. Por esto es que Mead nació en South Hadley, Massachusetts, en 1863, y su padre, un pastor congregacionalista, fue profesor del College de Oberlin, donde Mead se graduó en 1883, y esta universidad fue la primera de los Estados Unidos donde se había graduado una mujer en 1841 y que admitió estudiantes negros, y Mead había sido y ha sido el más influyente en las ciencias sociales del grupo de intelectuales estadounidenses que impulsaron la corriente filosófica del pragmatismo.
Ahora, discípulo de William James y Josiah Royce en Harvard, de Wilhelm Wundt en Leipzig y de Wilhelm Dilthey en Berlín. Se inició como docente en la Universidad de Michigan, donde colaboró con Charles Cooley y con John Dewey, con quien mantendría un vínculo vitalicio de amistad y mutua influencia. Ahora, también el traslado de Dewey a Columbia en 1906 no debilitó su vínculo. Compartían un espíritu activista y reformista que irradiaron desde la universidad en respuesta al desafío de la expansión industrial y participaron con entusiasmo en los movimientos solidarios en aquel ambiente emponzoñado de violencia y corrupción. Ahora, cuando Mead murió, Dewey reconoció su deuda, destacando su enorme originalidad superior a la de los demás pensadores de la época, algo que corroboró Alfred Whitehead, el gran filósofo matemático de Harvard, y fue un universitario singular, cuyo perfil enciclopédico renacentista sorprende por cuanto ya campeaba la multiplicación de disciplinas científicas lanzadas a minuciosas labores parcelarias de severa especialización, con las que Mead se implicó y se desenvolvió con lucida soltura. También obtuvo el máximo rango académico sin una titulación universitaria formal, y su reconocimiento se debe sobre todo a la pregnante influencia de sus cursos en los sociólogos de la llamada Escuela de Chicago, dictados durante 30 años, y aunque publicó un centenar largo de trabajos, no escribió libros. Sus manuscritos y las transcripciones de sus lecciones se publicaron póstumamente en varios idiomas, y entre esos libros destaca Mind, Self and Society, que recoge sus cursos de psicología social. Ahora, ahora vamos a continuar más hablando de interaccionismo simbólico, y vamos a empezar diciendo de un poquito de la historia desde abajo, los orígenes y método, y por eso es que podemos decir que el jugar en las diferentes posiciones ha integrado en un todo las reacciones organizadas de los demás hacia él, y esta reacción organizada se convierte en lo que se ha llamado el otro generalizado, que acompaña y controla su conducta, y la presencia de este otro generalizado en su experiencia es lo que le proporciona un sí mismo, de lo que estamos hablando de su obra de Mead. Ahora, también podemos decir que el pensamiento pragmatista contiene la mejor crítica del utilitarismo y al atomismo, a pesar de que, como dijo Parsons, los talentos de la gran generación clásica de la sociología convergieran en esa crítica, el pragmatismo le sobrepasaría en potencial para la comprensión y activación de la vida social, que requieren los desafíos democráticos de este inquietante y frenético siglo XXI. Seguramente sea el término atomismo el que mejor representa la tosquedad del falso planteamiento de lo social, que entraña la terca dicotomía que opone lo individual y lo social. Como contrapunto, conviene ahondar en algunas de las ideas claves de Mead, que a pesar de ser aprovechadas por discípulos como Blumen y de haber encontrado incluso el tardío beneplácito de Parsons, están aún en sordina, tal vez creciendo hacia adentro para iluminar con óptimo potencial la sociología que vendrá. Ahora, también podemos decir que Mead denomina mí al aspecto objetivo de sí mismo, que el sujeto reconoce como propio de sí gracias a la capacidad reflexiva adquirida en la socialización. Es el núcleo objetivo del yo, su propio sistema autocontrolado de disposiciones agenciales, que pivota sobre la imagen de sí mismo procedente de la interiorización de las actitudes hacia él de las personas de referencia, y más precisamente sobre las expectativas del otro generalizado, la estructura organizada de actitudes de las que se han estado tocando en esta cápsula, y vamos a seguir diciendo que le conciernen a las situaciones estas expectativas o estas actitudes del otro generalizado.
Por eso es que también se entiende como un efecto de recurrencia sobre las disposiciones subjetivas que el juego comunicativo de la adopción de roles genera al alcanzar determinado nivel. Por esto es que cuando dicho proceso interactivo alcanza el rango de juego organizado, el sujeto adopta las actitudes del grupo de acción, y esa perspectiva objetiva le procura una base interiorizada que es el mí para el control de sus acciones. Esto le permite realizarse diferenciadamente en los escenarios compartidos de la vida social, pero sin convertirlo en mera secuela de la pauta general de ese mundo, porque Mead incide además en que este aspecto del sujeto objetivo y organizado contrasta con otro impulsivo y dinámico, lo responsivo que es el yo, y accesible solo parcialmente y a posteriori cuando las acciones concretan su potencial innovador en las respuestas. Elude así los reduccionismos psicológicos y sociologista al destacar la intrínseca correlación entre el desarrollo subjetivo y el de la sociedad. Ahora, el yo, como se sabe, el término yo pertenece con los demás pronombres personales y los adverbios de lugar y tiempo a la clase de las expresiones deíticas que junto con los nombres y las expresiones referenciales definidas sirven en el discurso para identificar objetos particulares a los que el hablante se refiere. Y ahora hasta aquí vamos a concluir esta parte de esta cápsula, cerrando el tema del interaccionismo simbólico. Y en la siguiente cápsula vamos a empezar hablando sobre la teoría crítica y posmodernismo.